Y si te dijera, el mayor cambio en la política global no son las guerras, sino que los aliados más cercanos de Estados Unidos se están alejando de él y acercándose a China. Esta imagen lo demuestra, porque solo en enero de 2026, menos de 6 aliados cercanos de Estados Unidos, como Francia, Corea del Sur, Irlanda, Canadá, Finlandia y ahora el Reino Unido, enviaron a sus líderes a Pekín para firmar nuevos acuerdos comerciales históricos con China. Todo esto ocurre aunque Donald Trump amenaza con más aranceles, guerras comerciales y castigos económicos a quienes se acerquen a Pekín. Así que la pregunta obvia es, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué los aliados más cercanos de Estados Unidos ahora están dispuestos a arriesgarse a represalias de Washington y aún así girar hacia China? La respuesta no es simple, pero es clave para entender el futuro del poder global. Necesitamos retroceder a septiembre de 2023, cuando el entonces secretario de Estado, Antony Blinken, dijo algo sumamente revelador, algo que ayuda a explicar todo lo que estamos viendo desarrollarse ahora mismo. Cuando Pekín y Moscú buscan cambiar o derribar las bases del sistema multilateral, cuando afirman que el orden solo beneficia a Occidente y perjudica a otros, más países y personas en el mundo responderán que no. Blinken advirtió que solo países como China y Rusia dirían que el orden internacional basado en reglas falla. Solo 28 meses después, Canadá, el socio comercial más cercano de Estados Unidos, reconoció esta verdad prohibida en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. La frase que simplemente no puedo olvidar del discurso de Mark Carney fue: estamos en medio de una ruptura, no de una transición. Cuando te explique el nuevo acuerdo comercial entre Reino Unido y China, verás lo rápido que cambian las cosas. No es ningún secreto que los aranceles han sido el método favorito de Trump para aplicar la fuerza y el poder estadounidense sobre países de todo el mundo. Antes de Davos, Trump amenazó a Europa con más aranceles si bloqueaban el acceso de Estados Unidos a Groenlandia. Se paró en el escenario y lo anunció al mundo. Nosotros controlamos el sistema y deben hacer lo que decimos. Pero ya nadie se lo cree en 2026. Los letreros fueron retirados de la ventana, como explicó el primer ministro Carney, relacionando la hegemonía de EEUU con la caída de la Unión Soviética. Ahora, comparemos esto con el mensaje del gobierno chino. Li Feng, viceprimer ministro de China, inició su discurso expresando su gusto por estar en Davos en la reunión anual del Foro Económico Mundial. Bajo el tema, un espíritu de diálogo, es oportuno que nos escuchemos, aprendamos unos de otros y construyamos una confianza más fuerte entre nosotros. Este mensaje resonó muy profundamente entre la multitud en Davos. El viceprimer ministro de China explicó que buscan una globalización económica inclusiva y beneficiosa, construyendo puentes en vez de muros. Adoptar el multilateralismo para mantener el orden internacional estable. El gobierno del Reino Unido escuchó este mensaje y, en un movimiento innovador, ha firmado el acuerdo comercial más importante que hemos visto hasta ahora con China. El primer ministro Starmer anunció con orgullo el éxito del acuerdo en X, declarando: dije que mi visita a China traería resultados para el pueblo británico, y lo decía en serio. Logramos acuerdos de exportación e inversión por miles de millones de libras para el Reino Unido. Por eso estoy aquí, para cumplir por ustedes en casa. Ahora, no me malinterpreten, el primer ministro británico recibió muchas críticas, tanto en casa como en el extranjero, por acercarse más a China. Al ver los números y acuerdos logrados en la reunión, será una gran victoria para el Reino Unido. Chery, el fabricante chino de automóviles, anunció que establecería su sede europea en Liverpool, lo que llevó al gobierno local a proclamar: en X. Es de los proyectos más importantes para el sector manufacturero de la ciudad en años. AstraZeneca, una de las compañías farmacéuticas más grandes del mundo, cerró un acuerdo de $18.5 mil millones para licenciar un medicamento para la pérdida de peso de China. Se comprometió a invertir $15 mil millones en China hasta 2030 para ampliar medicamentos, manufactura e IDD. La economía china es demasiado grande e importante para ignorarla. En un mundo donde EEU busca aranceles y producción local, los países con acuerdos comerciales ganarán a largo plazo. Por ejemplo, en la industria del whisky del Reino Unido, Starmer logró negociar con China una reducción del 50% en aranceles. Se estima
que esto aportará 250 millones de libras a la economía del Reino Unido en 5 años. Ambos países acordaron viajes sin visa para ciudadanos británicos a China, lo que impulsó el turismo y permitió intercambios culturales. La gira mundial de snooker, con sede en Bristol, consiguió un nuevo evento en 2 ciudades chinas, valorado en más de 15 millones de libras. Mientras tanto, PopMart, los creadores del popular juguete Labubu, se comprometieron a abrir 7 tiendas en el Reino Unido, incluyendo una tienda principal en Oxford Street de Londres. La visita de 4 días de Starmer a China logró acuerdos de exportación y acceso al mercado por 2.2 mil millones de libras, con un valor adicional de 2.3 mil millones de libras en los próximos 5 años, así como cientos de millones de libras en inversiones por parte de empresas chinas. Aunque ambos lograron victorias en la negociación, Trump criticó el nuevo acuerdo y afirmó que es peligroso negociar con China. Pero quiero compartir con ustedes un video que creo que realmente aporta mucha claridad a la situación. Escuchen cómo Víctor Gao, experto chino en relaciones internacionales, responde a una pregunta de medios británicos. ¿Eres competidor, aliado o amenaza? ¿Cómo definirías tu relación con Gran Bretaña? Primero, entre China y Gran Bretaña. Para China, Gran Bretaña no es rival, competidor, enemigo ni adversario. Gran Bretaña es simplemente un país importante con el que debemos convivir en paz y amistad y para beneficio mutuo. La forma en que Gran Bretaña vea a China depende de su gobierno y pueblo, pero creo que sería un error que la consideren enemiga, adversaria o competidora. ¿En qué compiten China y Gran Bretaña? ¿China lidera la fabricación de autos? ¿Compite con Gran Bretaña? No. China es el mayor exportador de autos eléctricos y liderará al mundo entero en la producción de vehículos eléctricos. ¿Gran Bretaña es un competidor? No, China será el productor más grande e importante y líder en I+D en cuanto a semiconductores en poco tiempo. ¿China compite con Gran Bretaña? No, China liderará la revolución de la inteligencia artificial. ¿Gran Bretaña es un competidor? No, así que creo que el gobierno británico no debería sobreestimar su impacto en el escenario global ni ver a Gran Bretaña como un rival de China. China no lo es. China es una megatendencia con la que Gran Bretaña debe convivir y llevarse bien. Mejor hagamos la paz en vez de provocarlo para la guerra. Es difícil hallar un mejor fragmento que refleje cómo los responsables políticos y el público chino ven la situación global actual. Observa cómo el entrevistador británico inicia con un enfoque occidental. ¿Qué es China? ¿Eres amigo, adversario o rival? ¿Cómo debería verte Gran Bretaña? Víctor Gao, conocido como traductor de Deng Xiaoping, el líder que abrió China en los 80, fue directo. Su respuesta es simple y desarmante. No somos su adversario ni su rival, solo un país importante con el que deberían hacer negocios. Víctor señala algo crucial que pocos dicen. Una rivalidad solo existe si ambos compiten por el liderazgo en las mismas industrias. La verdadera pregunta es, ¿en qué industrias lidera Gran Bretaña a China hoy? La incómoda verdad es que en ninguna. Ahora hemos llegado a un punto en el que, si no colaboras con China en el futuro, estás eligiendo activamente quedarte atrás. Y para dejar esto aún más claro, quiero destacar una tendencia fascinante que ha estado circulando en las redes sociales. La gente compara fotos de 2016 y 2026 y se sorprende por los cambios en 10 años. Usemos esa perspectiva para China. En 2016, según el ranking Leiden, hace 10 años, solo 3 universidades chinas estaban en el top 20 mundial. En 2026, China ocupa 16 de los 20 primeros lugares. Eso no fue un cambio lento, sino una transformación estructural en solo una década. Para entender el cambio en el gobierno del Reino Unido, hay que notar lo drástico que fue en los medios británicos. Mira este video publicado en el canal oficial de YouTube de la BBC hace solo 3 días, con un titular antes impensable: China controla el futuro del poder global. En ese video de YouTube, la corresponsal de China de la BBC muestra directamente la realidad de la posición actual de China en el mundo. Esta es la fábrica del mundo, es el mayor fabricante del mundo. Si te preocupa el futuro del planeta, China lidera en energías renovables.
Produce entre el 60 y 80% de vehículos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y baterías eléctricas. China produce más robots que cualquier otro país. China tiene y procesa más tierras raras que cualquier otro lugar en el mundo. Por ejemplo, alrededor del 90% de las tierras raras. Y estos son el tipo de extractos, estos minerales que se necesitan. Pueden usarse para fabricar desde un vehículo eléctrico hasta tu teléfono inteligente o bocinas Bluetooth. Así que cuando se trata de la tecnología del futuro, cuando se trata de las cosas a las que ya nos hemos acostumbrado, China realmente es clave, y esa es una de las razones por las que tantos países están viniendo aquí. No eran opiniones polémicas, solo hechos. Lo notable es lo rápido que cambió la narrativa de la BBC sobre China. Hace 5 años, la BBC publicó un artículo llamado Los extranjeros en la campaña de desinformación de China, acusando a varios youtubers extranjeros, incluido yo, de ser propagandistas de China. Pero después de los últimos 12 meses de reajuste geopolítico, después de que los gobiernos, las corporaciones e incluso los propios medios occidentales se han ajustado a la realidad, resulta que ninguno de nosotros era propagandista. Simplemente fuimos los primeros. Estábamos informando lo que ya estaba sucediendo, mucho antes de que fuera aceptable decirlo en voz alta. Es un cambio inevitable. La realidad siempre nos alcanza, aunque al principio incomode. Pero en los últimos meses, todos hemos visto cómo la geopolítica global ha cambiado en tiempo real. El presidente Trump está aumentando los aranceles. Rusia y China están reforzando el control sobre recursos estratégicos y se está formando una nueva guerra comercial. Todo esto gira en torno a los materiales exactos que se necesitan para las cadenas de suministro del futuro. Muchos no entienden que el verdadero campo de batalla no son los semiconductores ni la inteligencia artificial, sino los minerales. En unos minutos te mostraré la influencia actual de China en el mundo industrializado. ¿Por qué asegurar un suministro alternativo ahora es prioridad nacional? Fin del invierno del litio. Pero el verdadero problema es que China controla entre 60 y 70% del refinado y procesamiento mundial de litio. Eso le da a Pekín control sobre materias primas y la cadena de suministro de baterías, además de poder restringir exportaciones tecnológicas. El cobre va a ser una de las historias más relevantes en 2026 y es fácil ver por qué. El cobre es la columna vertebral de la electrificación. China importa el 60% del mineral y consume el 58% del cobre refinado mundial. China no solo procesa cobre, también define precios, inventarios e inversión futura. El molibdeno es esencial para fortalecer el acero y posibilitar sistemas de defensa, oleoductos e infraestructura aeroespacial y energética. Vanguardia también pudo recuperar el 100% de interés en el proyecto de litio Pocitos 1 en Argentina, mientras Estados Unidos busca desvincularse de las vulnerabilidades de las cadenas de suministro extranjeras. El mandato es claro: asegurar jurisdicciones nacionales y aliadas a cualquier costo. Pero el verdadero factor X no es solo la política, es algo grande. Empresas tecnológicas como Amazon, Google y Microsoft ya no dependen de eléctricas tradicionales y buscan energía a largo plazo directamente de reactores nucleares. Y solo hay una fuente que encaja con ese perfil: el uranio. Para concluir, es raro hallar una empresa que cumpla tantos requisitos y extraiga materiales cruciales para varias industrias.